Buenas tardes, tengan todos. Hoy me toca dar la clase número 10 de pediatría, que es semiología de abdomen. El examen, creo que su primer examen es de los primeros 7 temas, pero igual ya compartí con su representante la presentación y con mi tutoría para que se lo hagan llegar. Entonces vamos a revisar ahorita la presentación de la clase. Bueno, el tema 10 de pediatría es semiología de abdomen y esto va a comprender la revisión semiológica del sistema gastrointestinal, hígado, vías biliares, páncreas y vaso. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Anatómicamente podemos dividir en 4 cuadrantes el área abdominal, que estos serían el cuadrante superior derecho y el izquierdo, y los cuadrantes inferiores derecho e izquierdo. Esto sirve más que todo para cuando ustedes quieran registrar algún hallazgo que se ubique en uno de estos cuadrantes. Pero también podemos ser un poco más específicos cuando lo dividamos en 9 espacios, que sería la siguiente diapositiva, que son las regiones. Las regiones abdominales están comprendidas por el hipocondrio derecho e izquierdo, el flanco derecho e izquierdo, las fosas ilíacas, derecha e izquierda, y luego a nivel central lo que es el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Entonces podemos ocupar también las regiones abdominales si nosotros queremos registrar algún hallazgo en nuestro examen físico, refiriéndonos o a los cuadrantes o a las regiones. Podemos utilizar cualquiera de los dos, pero vamos a ser más específicos y vamos a localizar mejor el hallazgo. Si está bien localizado, si utilizamos las regiones. Siguiente diapositiva. Bueno, en las regiones abdominales también podemos situar algunos contenidos intraabdominales que se encuentran a nivel de esas regiones. Cuando estamos hablando de órganos intraabdominales, en un paciente que no tenga ninguna mala ubicación de sus órganos, porque puede existir algunas excepciones cuando los órganos están al lado contrario, pero en la mayoría y frecuentemente se van a encontrar algunas partes de los órganos intraabdominales en estas regiones. Eso pues ustedes lo revisan con más tiempo, pero un ejemplo, bueno, en el hipocondrio derecho podemos estar hablando que estamos encontrando órganos intraabdominales del riñón, pero la parte superior, la glándula suprarrenal, el hígado sería el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar y la flexura hepática del colon. Entonces, eso lo pueden revisar ustedes con mayor tiempo de qué órganos intraabdominales se pudieran encontrar en cada región abdominal. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a abordar un problema abdominal, un problema de salud abdominal? Bueno, el 80% de nuestro diagnóstico nos lo va a dar una buena historia clínica. Entonces es importante registrar los tiempos de evolución de la sintomatología o de algunos signos que el paciente refiera, o el cuidador en caso de pediatría, ¿verdad? La sintomatología y sus características, o algún hallazgo que el cuidador haya notado durante el tiempo de la enfermedad. También nos va a ser útil la apariencia general, la coloración de ese niño, la posición,
si tiene dolor, qué posición le alivia el dolor, o cómo camina, los signos vitales, si hay fiebre, si tenemos alguna alteración a nivel de la presión arterial, si tenemos una frecuencia cardíaca elevada por el mismo dolor, también la edad en que se presenta el problema abdominal va a ser muy útil porque a medida nosotros vayamos leyendo sobre las enfermedades se van a dar cuenta que hay enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en las edades neonatales, otras en las edades escolares, etc. Los antecedentes de este paciente, si ha tenido cirugías previas, si es primera vez del cuadro, su tipo de alimentación, si es un bebé, cómo le preparan el biberón, si ponen sustancias en el agua, algunas especies, con qué es alimentado, que sería importante, más que todo en la edad neonatal, la alimentación, qué tipo de fórmula, si es fórmula adaptada para la edad, si es leche materna exclusiva o si ya le dan una leche entera. Entonces, todo esto va a agregarse para que nosotros podamos obtener un diagnóstico más certero. Si este paciente usa medicamentos por otra enfermedad que le puedan estar molestando el sistema gastrointestinal, más que todo, cuando ustedes leen los efectos secundarios de algún fármaco, a la cabeza siempre va los problemas gastrointestinales, sobre todo en los fármacos que son orales. Entonces, toda esta parte de la historia, ¿verdad? Va a ser importante registrarla para poder acertar cuál es el problema que tiene nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, para hablar sobre los problemas gastrointestinales, pues el paciente nos puede referir que tiene dificultad para tragar, la disfagia o regurgitación, que es diferente al vómito, porque la regurgitación regresa el contenido gástrico de una manera sin esfuerzo, como por rebalse. Si hay anorexia, si hay vómito, cómo es este vómito, ¿verdad? Si es de contenido alimentario o es verdoso, biliar. Si el paciente ha presentado diarrea, podemos poner las características de cómo es esta diarrea, ¿verdad? El número de deposiciones, si es líquida, si es blanda, si es fétida, si es acompañada de mocos, si contiene sangre. En el estreñimiento también podemos caracterizarlo como cada cuánto el paciente puede ir a defecar o desde cuándo tiene estreñimiento, con qué lo ha estado aumentando. Y el dolor abdominal también habría que preguntarle si va acompañado de otras sintomatologías, más que todo en el área pediátrica. Los niños pequeños no nos van a poder decir cómo es su dolor abdominal, pero el cuidador nos puede decirte que el niño mientras le da el dolor se pone pálido o se pone frío, o el dolor abdominal le da en episodios o es de forma continua o ha aumentado. Si hay hemorragias, ya sea hemorragia superior o inferior, si es melena o es una hematoquesia en las heces, la distensión abdominal, ¿verdad? Nos puede decir el cuidador o los padres si el bebé ha estado abombado de su abdomen o ha estado distendido. Entonces, todas estas características nos están hablando de un problema gastrointestinal. Siguiente. El orden del examen abdominal, pues lo primero es la inspección, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos?
en el paciente pediátrico, como mencionaba la vez anterior, tenemos la ventaja de que lo podemos desnudar, ¿verdad? Diferente al adulto, que a veces tenemos que como irlo revisando como por partes y irlo tapando. Pero en los bebés, la mayoría los podemos vestir y poder inspeccionar bien el área abdominal. Antes de tocarlo, se recomienda que se ausculte, porque si lo tocamos, ya sea por percusión o por palpación, podemos estar estimulando el abdomen, más que todo el intestino, y cambiar la auscultación que vamos a tener, porque ya le dimos como una estimulación. Entonces, primero auscultamos y luego pues ya continuamos por la percusión, la palpación superficial y la palpación profunda, que aquí es donde se ubican algunas maniobras que vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, sobre la inspección, podemos decir cómo es la forma de ese abdomen, si es un abdomen que está distendido o abombado, o es un abdomen que está plano o excavado, cómo es, si tiene una respiración abdominal que va a ser normal en la época del lactante mayor hasta los 7 años. Si se puede observar la motilidad intestinal, si podemos observar las ondas peristálticas, cómo está esa piel, ¿verdad? Si la piel está fría, si la piel tiene algún cambio de coloración, la pared abdominal, ¿verdad? El muñón umbilical cuando no se le ha caído el resto del cordón umbilical, o la cicatriz umbilical cuando ya cicatrizó y ya no tiene el muñón. Si esta está protruida, podemos estar pensando en una hernia, o si tiene alguna secreción o algún hallazgo a nivel umbilical. La diástasis de los músculos rectos anteriores, pues es la separación de los músculos rectos. Si las encontramos, pudiera ser una hernia a nivel supraumbilical, de cuánto es el defecto, poderlo medir, ¿verdad? Entonces, todo eso pudiéramos estar hablando con solo la inspección. Siguiente diapositiva. Aquí traigo un ejemplo sobre el abdomen en batracio, que es un abdomen distendido o embotado o abombado, que en los lactantes pues va a ser hasta cierto grado normal. También lo tienen las embarazadas y los pacientes adultos que tienen ascitis. Entonces, ese antes se utilizaba, hoy se utiliza menos en las descripciones del examen físico, pero es válido utilizarlo, aunque podemos decir solamente un abdomen distendido. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando hablamos de una distensión abdominal, en un neonato podemos estarnos ante un cuadro o comenzar a sospechar que se puede tratar de una enterocolitis microtizante o una obstrucción intestinal o una ascitis secundaria a un problema hepático o simplemente una retención de gas intestinal, o podemos estar ante una visceromegalia o una retención de heces o estreñimiento o constipación intestinal. También se presenta en la fibrosis quística, en la desnutrición, que es tipo Kwashiorkor, que son los niños que son alimentados con puros carbohidratos y no se alimentan con proteínas. Entonces son niños que son edematizados y cuando usted los ve gorditos, pero son aguaditos, porque no contienen mucha musculatura, porque solo son alimentados con azúcares o carbohidratos y no contienen mucho de las proteínas en la alimentación. Podemos estar hablando también de una
de un desequilibrio electrolítico, y a la cabeza sería una hipocalemia o una hipopotasemia que se puede dar en la diarrea, el raquitismo, o también es signo de hipotiroidismo. Siguiente diapositiva. Bueno, el abdomen excavado o hundido lo podemos ver en la desnutrición, más que todo en la que es de tipo marasmática o marasmo, que son los niños que son desnutridos de las dos cosas, tanto de los carbohidratos como de las proteínas, que son los niños bien delgados. Entonces el abdomen está sumido, está hundido, está excavado. O también en la área, la edad neonatal puede referirse o puede haber un problema de hernia diafragmática. Siguiente diapositiva. Bueno, si nos vamos siempre a la inspección del abdomen, acá traigo 4 ejemplos. En el área, en la fotografía superior derecha, estamos viendo una protrusión de la cicatriz umbilical, que esto es una hernia umbilical. Entonces, la mayoría de niños de lactantes menores, neonatos, abajo del año, presentan esta protrusión a nivel umbilical porque los músculos rectos abdominales no han terminado de cerrarse. Entonces, ya la corrección quirúrgica pues se valoraría hasta después del año de edad. Luego, en la diapositiva que está a la par, vemos una neoformación dentro de la cicatriz umbilical, que eso es correspondiente a un granuloma umbilical. Y acá lo que ha sucedido es que hay un defecto o una dificultad de cicatrización a nivel umbilical. Entonces, estos niños o mejoran siguiendo, poniéndole siempre el alcohol 70 o 90 o con antibióticos, pueden resolver ese granuloma. Pero si no resuelven, pues entonces se refieren al dermatólogo y él quema ese granuloma, ¿verdad? Con el electrocauterio, y es más que todo para fines estéticos. En las fotografías inferiores, a nivel umbilical, pues vemos un onfalocele, que ya habíamos hablado sobre el onfalocele, ¿verdad? Que es el contenido intestinal que va dentro de que va casi siempre en una bolsa, ¿verdad? Y que su corrección pues es paulatina para ir metiendo poco a poco el contenido y luego cerrar el defecto. Y luego en la otra diapositiva vemos un signo de la oliva pilórica, que es un signo correspondiente a la estenosis pilórica, a la estenosis hipertrófica del píloro. Siguiente diapositiva. Ya pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si pasó porque aquí en mi pantalla no ha pasado a la siguiente. Computadora, doctora. Ok. Ahorita. Vamos a esperar un momento entonces.
Bueno, no sé si ustedes tienen toda la presentación en sus teléfonos o en su computadora para que sigamos revisándola. Ah, no, ya ahorita no. Bueno, gracias. Bueno, entonces cuando pensamos en enfermedades gastrointestinales, pues les he traído una lista que ustedes la pueden revisar en su libro de Nelson, porque todas están en Nelson. Y entre ellas está la estenosis hipertrófica del píloro, ¿verdad? Que dice de que se da más que todo en el neonato de una primigesta, de sexo masculino, y que su sintomatología comienza después de la semana de vida. Este niño lo que va a presentar son vómitos en proyectil, de contenido gástrico, o sea, él se alimenta, pero no logra hacer la digestión, digerir la alimentación, la leche, y luego presenta el vómito a los minutos con fuerza, ¿verdad? En proyectil. Puede presentar la oliva gástrica. Es un niño que le compromete también su hidratación y su ganancia de peso. Entonces el diagnóstico se puede hacer por ultrasonografía abdominal y tendría que pasar a corrección a sala de operaciones. El otro problema gastrointestinal bien frecuente es el reflujo gastroesofágico, que se puede estar presente en los neonatos, así como hasta los niños grandes. Entonces, el neonato de por sí tiene un reflujo que es fisiológico, porque no, no pueden ellos mantener no tienen capacidades gástricas para mantener o para manejar grandes volúmenes de alimentación, aparte que va acompañado de la aerofagia o de la distensión por gas, entonces se les hace bien difícil la alimentación en estos niños y presentan lo que son las regurgitaciones. Entonces, por eso se recomienda que cuando se alimente a un neonato tenga algún ángulo que no sea un ángulo de 90, que no esté totalmente acostado, sino que la cabecita tenga alguna angulación de 30 o 45 grados para que pueda, por gravedad, podamos ayudarle al paso gastrointestinal. Y también tener las horas de alimentación y no sobrealimentarlo, no introducir grandes contenidos líquidos, ¿verdad? Porque tienen que ser adecuados según la edad. Entonces va a ser un problema cuando el paciente pueda presentar, que no presenta ganancia de peso o cuando tenga problemas bronquiales, pues ahí tendríamos que pensar en ponerle medicamentos que mejoren la motilidad y el manejo gastroesofágico. Otra de las enfermedades gastrointestinales son la malrotación intestinal, el volvulus y la invaginación. La malrotación intestinal, si ustedes van a Nelson, pues van a leer de que es un problema que se da más que todo embrionario, porque al rotar el intestino y ir buscando su posición, va a ser anómala y el intestino no va a pasar la parte de la fijación a la pared abdominal, no va a tener una fijación adecuada. Entonces esto puede conllevar a que el niño desde que nazca traiga una malrotación intestinal entre el mismo intestino, se enrolle, o puede ser que predisponga a un volvulus, que es la rotación del intestino sobre el mesenterio.
Y la invaginación, pues, es como ellos lo describen, como que el intestino se introduce en su mismo eje, como un calcetín. Entonces, una parte del intestino se introduce sobre el mismo intestino. Y esto puede provocar dolor y obstrucción intestinal. Lo bueno de la invaginación es que si nosotros hacemos una radiografía con toma de, con, perdón, si nosotros hacemos una radiografía con toma de material de contraste, el mismo material de contraste puede permitir que el intestino regrese, se desinvagine, regrese a su posición y poderlo corregir de esta manera. Pues si no corrige así, tendría que entrar a sala de operaciones. Otra de las enfermedades y la más frecuente, porque es la segunda causa de consulta en El Salvador, son las gastroenteritis o diarrea. Y hay otros hallazgos como el divertículo de Meckel, que son heces sanguinolentas, pero no dolorosas, que se da porque cuando en la etapa embrionaria entre el intestino y el cordón umbilical hay un defecto en la que forma una bolsa y esto permite de que el niño desarrolle este divertículo. Pues la famosa regla del 2, que se da en el 2% de los infantes, que está a 2 centímetros de la válvula ileocecal y que se presenta su sintomatología a los 2 años de edad. Entonces la corrección es también quirúrgica. Tenemos también la enfermedad de Hirschsprung, que esta es que no tenemos inervación a nivel del colon, tenemos un colon sin ganglios, sin nervios que permitan su correcta función motora. Entonces estos niños van a presentar estreñimientos severos durante su infancia. El diagnóstico se hace por patología, porque hay que hacer la biopsia y ver que es agangliónico, que también se conoce como colon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung. Entonces, son estreñimientos severos y acá, pues, el tratamiento, pues, es lo que se pueda manejar el estreñimiento. Podemos también tener un síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma, es decir, un tumor benigno que secreta gastrina a nivel gástrico, ¿verdad? Valga su redundancia, y va a provocar acidez, ¿verdad? Y esto lleva a una descompensación gastrointestinal. Y algunos otros problemas quirúrgicos como la apendicitis aguda, el propio estreñimiento, la adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios intraabdominales y que pueden ser secundarios a cualquier proceso infeccioso desde una faringitis. La ingesta de cuerpos extraños. Lo importante en los cuerpos extraños va a ser que no sea un cuerpo extraño que cause lesión a nivel de las mucosas gastrointestinales, como son, por ejemplo, los clavos o algún cuerpo extraño que lleve punta. En cambio, los cuerpos extraños que son romo, que son plásticos, pues son más inofensivos, las monedas, porque pueden expulsarse con las heces. Y el otro problema es la ingesta de besoares, niños que por alguna enfermedad psicológica o por alguna deficiencia nutricional comienzan a hacer pica o a hacer alimentaciones de sustancias no comestibles, como por ejemplo el pelo, algodones. Entonces comienza, como son contenidos que no pueden
no pueden absorberse, no pueden digerirse, pues pueden realizar obstrucción al estarse acumulando a nivel gastrointestinal. Y otros problemas de alimentación como las intolerancias, ya sea a la lactosa o a la galactosa, los síndromes de mala absorción, ¿verdad? Que pueden ser secundarios a enfermedades infecciosas o pueden ser propias del niño. Siguiente diapositiva. Bueno, en la auscultación nosotros podemos registrar el peristaltismo intestinal, si está aumentado, ¿verdad? Como se encuentra en las diarreas, en las obstrucciones intestinales, porque están tratando de sobrepasar esa obstrucción. O el peristaltismo puede estar disminuido en un hilio paralítico, ya sea por un desequilibrio electrolítico a nivel intestinal o la misma deshidratación. También en la enterocolitis necrotizante o en la apendicitis, el peristaltismo puede estar disminuido. Y algunos expertos en auscultación pueden encontrar soplos aórticos que pueden estarnos haciendo sospechar una coartación de la aorta. Siguiente. Bueno, entonces, para resumir, el sistema gastrointestinal, pues en la inspección tendríamos que ver si se observa la motilidad intestinal, si hay distensión, si esta distensión es gaseosa, en la auscultación describir el peristaltismo, si lo vamos a permitir, poder encontrar timpanismo o matidez en lo que son los órganos sólidos. Y en la palpación podríamos describir si tenemos asas con distensión gaseosa o si encontramos o palpamos masas, que esas masas a veces también pueden ser contenido fecal. Si podemos palpar la oliva pilórica, ¿verdad? Como hablamos, en la estenosis hipertrófica del píloro. Y también podemos describir algunos signos quirúrgicos, como el siguiente, como el signo y punto de McBurney, que es famoso porque nos ayuda al diagnóstico clínico de la apendicitis aguda. Entonces, consiste en trazar una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca superior y podemos ubicarlo 2/3 internos o 1/3 externo. Entonces ahí encontramos el punto McBurney, el cual puede haber sensibilidad cuando lo presionamos o puede ser un signo positivo que hay sensibilidad cuando soltamos, cuando sacamos los dedos. Ese es realmente el signo positivo, cuando nosotros presionamos y al soltar hay dolor. Ese es el signo positivo. Pero también podemos describir que hay dolor en el punto McBurney, que aunque no es el signo que está positivo, pero sí puede ayudarnos a sospechar una apendicitis aguda que tal vez está en sus primeras etapas. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando ustedes se empapen más sobre esta patología quirúrgica, que es la apendicitis aguda, pues van a encontrar un montón de signos asociados a palpar y al dolor. Inclusive hay también maniobras de tacto rectal en el cual puede ayudar a sospechar lo que es una apendicitis aguda. Pero los más usados y los más famosos y los más frecuentes, los más sensibles y específicos, pues se describen que es McBurney y Robson. Robson es que al lado contrario usted va a hacer presión en la fosa ilíaca izquierda y como va a aumentar al lado derecho el contenido por la misma presión que está haciendo a la izquierda,
va a haber dolor al lado contrario, es decir, usted presiona al lado izquierdo y le duele el lado derecho, porque usted aumenta la presión al lado derecho al presionar al lado izquierdo. Entonces ese es el signo de Roxy positivo. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de hígado, podemos pensar en enfermedades como hepatitis virales, insuficiencias hepáticas fulminantes, ¿verdad? Hace poco ha habido una alerta en Estados Unidos por insuficiencia hepática fulminante viral, ¿verdad? En niños, que no correspondía a los virus de la hepatitis que frecuentemente tenemos, ¿verdad? Podemos tener hepatitis autoinmune o los errores innatos del metabolismo que pueden dar problemas hepáticos, intoxicaciones hepáticas a la cabeza, el acetaminofén. Podemos tener abscesos hepáticos de tipo bacteriano o también de tipo de parasitosis intestinal que ha migrado hacia el hígado. Podemos tener congestión hepática secundario a una cardiopatía o al mismo dengue, enfermedades genéticas del hígado como la hemocromatosis, donde hay acumulación de hierro, o la enfermedad de Wilson, que hay acumulación de cobre. O podemos tener otras enfermedades como el hígado graso, más que todo en los adolescentes o en los escolares, que estamos viendo índices de masa corporal elevados por alta ingesta de alimentos de comida rápida. O otros problemas de cirrosis o infiltraciones hepáticas secundarios a las neoplasias, algún cáncer. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva, pues, la perfusión hepática se recomienda hacerla se puede hacer desde la parte superior, desde el segundo, tercer espacio intercostal, o la puede hacer desde la fosa ilíaca derecha para percutir y poder usted delimitar lo que es el borde superior y el borde inferior y luego medir, dar una aproximación de cuánto mide el hígado. En esta diapositiva, pues yo traía más o menos cuánto medía, pero según la edad, pero es bien variable en todas las bibliografías, así que sobre esta diapositiva no voy a hacer ninguna pregunta porque cambia según la bibliografía. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver algunas maniobras para palpar el hígado. Tenemos el método de Matthew. Ponemos al paciente en decúbito dorsal con la cabeza y las piernas flexionadas, que flexione las piernas y le podemos poner un apoyo en la cabeza. Y luego vamos a explorar con los dedos flexionados como en gancho para buscar si en el borde hepático encontramos alguna masa o lo podemos describir como un borde hepático liso. Siguiente. Bueno, todos creo que hemos hecho la palpación bimanual o maniobra de Shockford, que esta maniobra es colocar una de nuestras manos como sostén en la parte posterior del abdomen y la otra mano, que sería la diestra, ¿verdad? Poder ir ubicando lo que es el borde hepático. Entonces es bimanual porque estamos utilizando las dos manos, una que nos va a dar el soporte posterior y la otra que va a palpar la consistencia y el borde hepático. Y si el paciente tiene mucha panículo adiposo, es muy cortito del abdomen, podemos pedirle que haga una inspiración o que meta un poquito el abdomen para que nosotros podamos tener mejor
podamos palpar de una forma, más, más acuciosa en la región del hipocondrio derecho. Siguiente. Bueno, acá tenemos otra maniobra, que es la palpación bimanual de Gilbert. En esta, las dos manos van a estar en la parte superior del abdomen y en su primer tiempo se utiliza para explorar el borde anteroinferior del hígado. Consiste en ir palpando, ¿verdad?, los bordes, rastreando el hemiabdomen derecho con ambas manos y también las podemos colocar en un ángulo recto, es decir, que una mano esté horizontal y la otra vertical, y eso nos ayuda también a ir encontrando las características hepáticas. Siguiente. Bueno, esta maniobra se llama palpación de Devoto. Nos ubicamos atrás del paciente, el paciente está en bipedestación, está parado. Entonces, le vamos a pedir que se incline un poco hacia adelante, con una inclinación ventral, y luego con nuestras manos, con nuestros dedos flexionados, vamos a comenzar a rastrear lo que es el borde hepático siempre. Entonces, esta maniobra nos ayuda bastante cuando el paciente es obeso y es una maniobra que podemos realizar y que podemos verificar la palpación hepática en un paciente que en decúbito dorsal sería más difícil por su panículo adiposo. Esta es la de Devoto. Siguiente. Bueno, vamos a las vías biliares. Siguiente diapositiva. En enfermedades de vías biliares, en Nelson vamos a encontrar un listado, entre ellas está la atresia biliar, que se da bastante en lo que son los neonatos, y ellos van a tener una ictericia importante y sobre todo persistente después del mes de edad. Tenemos la colestasis, el quiste del colédoco, que puede ir acompañado de ictericia, dolor y una masa abdominal. Está también la enfermedad de Caroli, que es una dilatación de las vías biliares. La colangitis, que puede presentar la triada de Charcot, que sería ictericia, dolor y fiebre. Podemos tener parásitos en la vía biliar, a la cabeza los Ascaris lumbricoides. Y la litiasis biliar ya en niños escolares o en adolescentes. Siguiente. Bueno, la maniobra más utilizada para explorar vías biliares es el signo de Murphy. Y esta es que ubicamos los dedos en el punto cístico y se le pide al paciente que respire, que inspire. Y cuando él está inspirando y nosotros presionamos, pues a la mitad de la inspiración, el paciente va a cortarla porque va a presentar dolor, entonces interrumpe esa inspiración y vamos a nosotros a describir un signo de Murphy positivo. Siguiente. Bueno, en las vías biliares podemos utilizar también la maniobra de Chiral, que esta vamos a poner al paciente en decúbito lateral y vamos a explorar siempre vías biliares para buscar también siempre el signo de Murphy, pero de una manera lateral. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora entonces un poco sobre páncreas. Siguiente. En las enfermedades pancreáticas en Nelson podemos encontrarlas de tipo infecciosas,
o de tipo secundaria a medicamentos, o las que conllevan a problemas de dislipidemia, o algunos síndromes que mencionan como el de Schwamman-Diamond, que va a tener una insuficiencia pancreática y una insuficiencia medular, o el síndrome de Pearson, que va a tener una anemia sideroblástica más una insuficiencia pancreática, o el síndrome de Johansson-Bliza, que va a tener defectos en la nariz y una insuficiencia pancreática y va acompañada de hipotiroidismo, retraso mental y defecto dentales. Y también otras enfermedades que afectan el páncreas, encontramos fibrosis quística, los traumas abdominales, el tumor pancreático, la obstrucción biliar puede llevarnos hasta una pancreatitis o enfermedades autoinmunes. Siguiente. El páncreas va a ser bien difícil, no lo vamos a palpar, no lo vamos a percutir, no lo vamos a auscultar, ni tampoco lo vamos a inspeccionar. Entonces, solo podemos semiológicamente describir los puntos dolorosos del páncreas, que esos serían, bueno, ahí les traje 4 puntos dolorosos del páncreas, que son el de Desjardins, Mallet-Gay, Mayo-Robson y Olor-Wass. Estos es de una línea que se traza desde el ombligo hasta la axila y su posición son los tercios, ya sea internos, ya sea derecho o izquierdo, o los 2 tercios izquierdo. Y luego atrás bajo las escápulas, en la parte del abdomen posterior. Siguiente. Podemos tener también algunos hallazgos que nos digan que hay un compromiso pancreático, como por ejemplo un hilio pancreático, es decir, un hilio paralítico que tenga timpanismo abdominal. También podemos tener un derrame o atelectasia en el pulmón izquierdo, o el signo de cerebro, que podemos encontrar un soplo en el hipocondrio izquierdo. Siguiente. Y bueno, en la semiología de adulto y que también se puede presentar en pediatría, podemos encontrar equimosis abdominales que pueden estarnos diciendo que haya una hemorragia peripancreática o pancreática, ya sea a nivel, equimosis se puede presentar a nivel periumbilical cuando hablamos del signo de Cullen, o en el flanco izquierdo cuando hablamos del signo de Gray-Turner. Entonces, estos signos también pueden ser sugestivos de problema pancreático o hemorragia pancreática. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ya del último órgano intraabdominal, que es el vaso. Siguiente. En Nelson encontramos causas de enfermedades del vaso, serían las infecciosas, las congestivas, las infiltrativas por alguna neoplasia, las de trauma, que sería la más frecuente en pediatría, sobre todo con el manubrio de la bicicleta, ¿verdad? Cuando los escolares andan en bicicleta y tienen un trauma y el manubrio de la bicicleta se lesiona en la parte abdominal, puede haber una ruptura del vaso, y la de tipo inmunológico. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a ver cómo semiológicamente podemos accesar al vaso. Dice, la percusión busca detectar la pérdida del timpanismo que tenemos normalmente, ya sea por el pulmón izquierdo, por la base pulmonar o por el contenido gástrico.
Entonces, cuando tenemos esplenomegalia y nosotros percutimos, vamos a encontrar matidez. Y eso se debe a que el vaso ha aumentado de tamaño y no permite que se percuta lo timpánico que pudiera tener el pulmón izquierdo, el estómago y hasta el colon. La percusión va a ser más sensible que la palpación, es decir, es la primera que se va a encontrar. La palpación, cuando ya palpamos un vaso es porque ese vaso sí está muy aumentado de tamaño, y la percusión es más sensible porque puede detectar pequeños aumentos en el tamaño del vaso. Siguiente. Entonces, acá hablamos de cómo vamos a colocar al paciente. Lo vamos a poner en el decúbito lateral derecho para poder percutir el área izquierda. Entonces, acá el médico está percutiendo en los espacios intercostales, desde el área axilar hasta ir bajando, para encontrar si hay algún cambio timpánico, o sea, si encuentra alguna matidez, y puede sospechar que haya una esplenomegalia. Entonces, acá podemos encontrar algunos triángulos anatómicos en donde pudiéramos estar hablando de que si encontramos matidez, pudiéramos estar hablando de una esplenomegalia. Pero yo realmente no le voy a preguntar sobre este triángulo de Traube ni el triángulo de la red, porque tiende a cambiar según la edad. Siguiente. Bueno, la percusión con el método de Castell. También ponemos al paciente en decúbito dorsal, pero no lo vamos a hacer a nivel de la axila media, sino que axilar anterior. Por eso el paciente está un poquito como inclinado sobre su dorso, sobre el decúbito dorsal. Entonces no está totalmente lateral. Entonces, en esta línea podemos encontrar también matidez y podemos estar sospechando sobre un aumento esplénico. Entonces, se puede percutir sobre la línea axilar media o sobre la línea axilar anterior. Siguiente. Ahí traía donde se encuentra el espacio de Traube, que está en la sexta costilla. Esa es la parte superior como el techo, luego la línea media axilar, que sería la parte externa, el reborde costal izquierdo, que sería la parte interna para poder delimitar el triángulo. Siguiente. Bueno. Y luego la palpación, cuando ya el vaso ha alcanzado tamaños considerables como para que lo podamos palpar en una exploración profunda, podemos hablar sobre la maniobra de Nageli o la maniobra de Merlo. La maniobra de Nageli, el miembro superior izquierdo lo va a tener flexionado y el derecho va a estar extendido, y se va a inclinar un poco en su decúbito ventral, más o menos en un ángulo de 45. Y lo que vamos a tratar de hacer es, con los dedos flexionados, tratar de encontrar el aumento del vaso. Y con la maniobra de Merlo, pues el paciente va a estar más en decúbito lateral y no va a estar tan ventral como en la de Nageli. Y en esa posición podemos encontrar también, palparle el vaso. Creo que aquí terminamos. Ok, bueno,
Ahora, ¿de qué sería importante ver cuáles serían las preguntas o dónde se trabajaría para hacer las preguntas de examen? Pues importante poder dividir anatómicamente el abdomen, ya sea en sus cuadrantes o en sus regiones. Saber los datos del abordaje abdominal, ¿verdad? Una buena historia clínica, los componentes. Cuando hablamos de problemas gastrointestinales, algunos hallazgos que nos pudieran hacer pensar en problemas específicos como el divertículo de Meckel o la enfermedad de Hirschsprung o el síndrome de Zollinger-Ellison, los signos de la apendicitis aguda, la ingesta de bezoares, a qué se refiere. Luego, las enfermedades hepáticas, algunas enfermedades genéticas del hígado, ¿verdad? Que puedan acumular algún producto como el hierro o el cobre. Y las maniobras, saberlas diferenciar, cuáles son maniobras hepáticas, cuáles son maniobras biliares, cuáles son maniobras para el vaso, los puntos del páncreas, cómo se llaman, los signos de quimosis en la región abdominal, cómo se llaman, si es periumbilical, cómo se llama, si es en el flanco izquierdo, ¿verdad? Entonces, más que todo son semiológicas y de alguna situación bien característica de alguna enfermedad propia de la pediatría, que serían, y anatómicas, el abdomen anatómicamente, cómo lo podemos dividir, pues eso sería más que todo lo importante de la clase. No sé si hay alguna pregunta ahorita. Son las 3:44. Teníamos programado terminar a las 3:45, pues está muy bien, pero no sé si hay alguna pregunta. No, doctora, todo claro. Ok. Las 2 clases que yo he dado es para el segundo parcial, porque lo que han pedido ahorita son preguntas para los temas del 1 al 7, para su primer parcial. Pero igual, pedirle a mis alumnos de tutoría que compartan la presentación con todos ustedes para que puedan revisar los puntos que hemos hablado hoy. Y bueno, espero que disfruten su siguiente clase y que haya sido provechoso este día y que pasen buena tarde. Muchas gracias, doctora. Bueno, adiós. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Bueno, a la orden, adiós. Gracias, doctora.